Primer bimestre. Ciencia, tecnología y ambiente. Los avances científicos y tecnológicos están asociados a los adelantos en ciencia y en tecnología. La ciencia es un conjunto sistematizado de conocimientos, los mismos que al ser aplicados van a dar lugar a los avances tecnológicos. Por ejemplo, el avance de la ciencia y la tecnología han hecho posibles la invención del reloj, la impresora, la máquina de vapor, el automóvil, el teléfono celular, computadoras y otros elementos que utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Y qué permiten estos avances? En primer lugar, la conservación del ambiente, la que se subdivide en flora y fauna, y también el suelo y el agua. Por otro lado, la conservación de la salud, en aspectos tales como vacunas, diagnósticos médicos, medicina preventiva, rehabilitación. Conocimiento y actitud científica. Ciencia, conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente, obtenidos por la observación y el razonamiento, permitiendo la deducción de principios y leyes. Es el conjunto de conocimientos que el ser humano ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo para poder explicar el mundo que lo rodea. Pero no todos los conocimientos son científicos. Por ejemplo, los antiguos peruanos consumían hoja de coca cuando debían realizar esfuerzo físico para la siembra o la cosecha. No conocían científicamente las características de esta planta, sin embargo, conocían su poder energizante. El trabajo de la ciencia es descubrir nuevos hechos y anexarlos a la información preexistente, enriqueciendo de esta manera el conocimiento existente. La tecnología es la aplicación de los conocimientos científicos, es decir, es un proceso que nos permite diseñar herramientas y máquinas. Por ejemplo, gracias al avance científico-tecnológico, en la ciudad de Huancayo se han mejorado las instalaciones de energía eléctrica y de agua. Justamente, debido a la ciencia y a la tecnología, podemos construir veleros, aviones, puentes, ferrocarriles, entre otras cosas, lo que permite nuestro desarrollo y mejora de calidad de vida. Clasificación de las ciencias. Estas se subdividen en ciencias fácticas y ciencias formales. Las ciencias fácticas se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Asimismo, las ciencias formales se subdividen en matemáticas y lógica. Las ciencias fácticas se encargan de la investigación de los hechos y están basadas en las experiencias sensoriales. Estas se clasifican en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales son las que intentan conocer con la mayor certeza posible el mundo físico, químico y biológico a través de la investigación científica de los fenómenos naturales. Su característica más importante es la experimentación. Entre ellas encontramos a la biología, química, física, ecología. Las ciencias sociales son las que estudian el ámbito humano y social, es decir, estudia el mundo social y cultural del hombre, un mundo creado por él mismo. Aquí podemos encontrar a la sociología, a la antropología, a la psicología, a la economía. Ciencias formales son las ciencias que trabajan con conceptos que no derivan de la experiencia sensorial. Son objetos ideales creados por la mente humana y son contenidos por la abstracción. Conocimiento es la forma por la cual el ser humano adecúa las condiciones para vivir de manera consecuente con el medio que lo rodea. A través de su conocimiento, el ser humano puede lograr el dominio de la naturaleza. Conocimiento científico es crítico porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso.
busca explicaciones profundas, las que se obtienen mediante la repetición, la medición y la comprobación de causas y efectos de un fenómeno observado. Para obtenerlo se requiere investigación y lectura. Conocimiento empírico. Este se basa en la experiencia que el hombre adquiere debido a las diversas carencias que se le presentan en la vida y la necesidad de satisfacerlas. Mediante vivencias y experiencias que tiene el ser humano. Por ejemplo, aprendemos a manejar bicicleta, no mediante investigación científica, sino por la experiencia que vamos adquiriendo. Método científico. Son los procedimientos utilizados por los investigadores para explicar los fenómenos que ocurren en el mundo. Mediante su explicación podemos obtener información relevante y auténtica para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Fases del método científico. Observación. Es la base de todo trabajo científico. Observar no solo es mirar, sino es examinar un hecho o fenómeno, utilizando en lo posible los 5 sentidos y aparatos de medida. En la observación se presenta en forma cualitativa, cuando se expresa propiedades o cualidades como forma, textura, sabor, olor, etc. También en forma cuantitativa, porque se expresan en medidas, obteniéndose datos de longitud, temperatura, masa, tiempo. Y el resultado se expresa en números. Por ejemplo, 2 niños fueron a una chacra y vieron que un agricultor estaba enterrando papas. Formulación del problema. Al observar un fenómeno con mucha atención, se recoge la información y de aquí surgen preguntas, tales como ¿por qué? ¿Cómo? Por ejemplo, los niños se preguntan ¡qué raro! ¿Por qué no se comen esas papas? Formulación de la hipótesis. Es cuando se proponen posibles respuestas al problema, las que pueden ser aceptadas o rechazadas mediante la experimentación. Por ejemplo, uno de los niños dice, seguro están malogradas y solo las usan como abono. El otro niño responde, no, es que los campesinos dicen que no se las comen porque son papas semilla. Experimentación. Permite comprobar o rechazar la hipótesis. Se debe seleccionar o diseñar un experimento que se pueda reproducir en cualquier momento o lugar. Por ejemplo, sembremos algunas papas y reguémoslas como a cualquier semilla. Registro y análisis de datos. Debemos observar y anotar todo lo ocurrido mientras se realiza el experimento. Para analizar los datos es necesario ordenarlos en tablas, gráficos, etc. Por ejemplo, después de unas semanas, los niños observan y se dan cuenta que la plantita estaba creciendo y finalmente cuentan cuántas papas tienen. Conclusiones. Analizados los resultados, se debe llegar a una conclusión. Si la hipótesis es rechazada, se debe revisar el experimento o diseñar otro. Si es aceptada, se formula la teoría o ley. Ejemplo, los niños experimentando encontraron una respuesta. La hipótesis es correcta. La papa actúa como semilla. Proyecto de investigación. En la parte central tenemos a la sociedad, la misma que utiliza a la ciencia y a la tecnología para resolver sus problemas. Entonces, se solicita realizar un proyecto de investigación, el mismo que consta de 5 pasos: observación, hipótesis, experimentación, registro de datos, resultados y conclusiones.
tal y como se ha desarrollado durante la clase. Actividad 1. Se solicita diseñar un proyecto de ciencias. Debe de narrarse y escribir la biografía de Daniel Alcides Carrión, subrayando los pasos del método científico. Diferenciar ciencia de tecnología. Diferenciar conocimiento científico de conocimiento empírico. Y describir lo aprendido. Se describe cómo aplicarías el método científico para resolver el siguiente problema. ¿Por qué se muere una planta en la oscuridad? Formulación de hipótesis. Creo que se debe a que está en la oscuridad o tal vez porque no tiene agua o tierra. Experimentación. Colocar una planta cerca de una ventana y la otra en un lugar oscuro por 2 semanas. Y echar Lugol a una hoja de cada planta para identificar el almidón que es producto de la fotosíntesis. Registro y análisis de datos. Anotar las observaciones realizadas. Y conclusión, la planta se muere en la oscuridad porque no realiza la fotosíntesis. Gracias por asistir a la sesión 1.